Hoy en día, jugar juegos clásicos como Mario, Zelda o Pokémon en nuestra computadora sin siquiera tener la consola original es algo completamente normal. Lo que ahora parece algo normal, en realidad empezó como un experimento casi clandestino en los años 90. Un grupo de programadores logró algo increíble, hacer que una PC imitara una consola completa. Y así nació uno de los primeros emuladores populares de la historia, el emulador Nesticle, o Nesticle, o Nido, como no quieran decirle. Su impacto fue tan grande que cambió para siempre la forma en la que nosotros jugamos videojuegos. Así que por favor ponte cómodo, tráete un banquito, tráete una soda, tráete unas papas, lo que sea, porque hoy te voy a contar cómo empezó la emulación en PC y el legado que dejó. Pero primero, ¿qué es un emulador? Entendamos algo clave. Un emulador es un programa que permite que un sistema imite otro. En este caso, tu computadora se comporta como si fuera una consola antigua. Es como si tu PC se pusiera un disfraz digital para ejecutar juegos que no fueron diseñados para ella. Y aunque esto suene normal, en los 90 era algo casi impensable. En 1997 apareció algo que lo cambió todo. Así es, nació Nesticle. Fue creado por dos programadores conocidos como Sardu y Acer. Adis. No, yo no sé cómo pronunciar esto, amigo. Si bien hoy en día los emuladores son muy comunes, en ese momento esto era muy revolucionario. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan revolucionario? Bueno, algo que quiero aclarar, muchachos, es que Nesticle no fue como tal el primer emulador de toda la historia en emular la NES. Obviamente hubieron otros intentos anteriormente a estos, por ejemplo el Family Computer Emulator de 1990, que fue desarrollado por un japonés. Era un emulador muy limitado y no tenía sonido, y como pueden ver no estaba muy optimizado que digamos, y pues no era la mejor experiencia. Y también hubo el caso de un programador ruso que estuvo ahí haciendo un emulador de NES, pero como digo, son casos raros de emuladores que pues no dieron un buen resultado y pues no eran lo esperado. Y bueno, Nesticle logró algo muy difícil, hacer que una PC pudiera ejecutar juegos de NES de forma funcional y accesible, lo que los demás no lograron como tal. Pero lo más importante no fue solo que funcionara, sino cómo lo hizo. Tenía una interfaz gráfica muy fachera, era fácil de usar y corría en computadoras normales de la época. O sea, era clave. Y además introdujo funciones que hoy damos por hechas, que yo sin esas funciones no puedo emular tranquilo, que son guardar partidas en cualquier momento, o sea, los save states, usar trucos o cheats, que eso yo nunca lo uso, y ajustar gráficos y los controles. Esto obviamente no existía en las consolas originales. Era una nueva forma de jugar. Nesticle no solo era un programa cualquiera, tenía que recrear completamente el comportamiento de la consola original. La NES tenía un procesador específico, tenía un chip gráfico y tenía sonido propio. Y lo que hacía Nesticle era simular cada instrucción del procesador, traducir gráficos a la pantalla de la PC y recrear el audio en tiempo real. Era prácticamente como traducir un idioma completamente distinto en tiempo real. Pero lamentablemente no todo era positivo. La emulación empezó a llamar la atención por razones legales. Empresas como Nintendo no estaban nada felices. Vaya sorpresa, ¿eh? Y aquí hay algo muy importante que mucha gente no entiende. Los emuladores en sí no son ilegales. El problema eran las ROMs. Las ROMs son copias digitales de los juegos y muchas de ellas se distribuyen en internet sin permiso. Esto generó un conflicto enorme. Por eso es cuando tú buscas un juego o alguna ROM de alguna consola, buscas en YouTube, no te va a aparecer. O el creador directamente te va a decir que no puede dejar ningún link porque va a venir YouTube, va a venir Nintendo y se lo va a agarchar. Por un lado estaban los programadores queriendo preservar juegos y por otro lado estaban las empresas defendiendo sus derechos. Y bueno, como acabo de decir, esta discusión sigue hasta el día de hoy. Después del éxito de Nesticle, las puertas quedaron completamente abiertas. Comenzaron a aparecer emuladores de todo tipo, de Super Nintendo, de PlayStation, Game Boy y Arcade. Y con el tiempo la tecnología mejoró muchísimo. Los emuladores se volvieron más precisos, más compatibles y más fáciles de usar. Incluso empezaron a mejorar los juegos originales, resoluciones más altas, filtros gráficos, mejor rendimiento.
Hoy en día incluso consolas relativamente modernas pueden ser emuladas, algo que en los 90 parecía ciencia ficción. Pero el verdadero impacto de la emulación no es solo técnico, es cultural. Gracias a la emulación muchos juegos no se perdieron, títulos que ya no se venden, que ya no se pueden conseguir o que quedaron atrapados en el hardware antiguo, siguen vivos. Todo esto permitió estudiar la historia de los videojuegos, crear comunidades retro, desarrollar nuevos proyectos basados en lo clásico. La emulación se convirtió en una herramienta de preservación, algo que ni siquiera las propias compañías habían considerado en su momento. Bueno, y si alguien se pregunta qué pasó con los desarrolladores, los creadores de Nessicle, bueno, pues ellos usaban nombres falsos. En la época eso era muy normal. Y claro, más en comunidades underground, siempre tuvieron un perfil bajo. Incluso después del éxito del emulador, ni siquiera se volvieron celebridades ni nada por el estilo. Aparte, la emulación estaba en una zona gris legal y llamar demasiado la atención podía traerles problemas. Y si los demandaron, pues no hay registros claros de que hayan sido demandados directamente. Es que Nintendo no pudo hacer nada en esa época. Pero pues Nintendo empezó a vigilar de más cerca la emulación, muchos sitios de ROMs fueron cerrados y la comunidad se volvió muy cautelosa. Debido a esto, muchos desarrolladores optaron por mantenerse en el anonimato o simplemente retirarse o desaparecer. Bueno, los creadores ni siquiera buscaban fama y con el tiempo desaparecieron en el anonimato, pero su creación dejó una huella tan grande que cambió para siempre la historia de los videojuegos. Lo que empezó en 1997 con Nessicle no solo fue un experimento, fue el inicio de una revolución silenciosa, una que cambió cómo jugamos, cómo recordamos y cómo preservamos los videojuegos, porque al final la emulación no solo se trata de jugar juegos viejos, se trata de mantener la historia viva.